Bueno, hay una responsabilidad humana, pero que nos cuide el Señor. Yo vivo entre el COVID, porque trabajo medicina, pero gracias al Señor ni nos ha dado a mi esposa ni a mí. No. Con esto no quiero decir que no, ¿verdad? Pero queremos decir que estamos muy agradecidos del Señor por su misericordia. Entonces, nada, estábamos cantando ahí que nuestra lucha es contra el mal. O estamos tranquilitos, nada más cuando está cosas buenas que estamos, ¿no? En medio de la lucha, en la prueba y en la lucha, se cantaba antes un coro. La iglesia sigue caminando porque es pelea constante. O sea, si hay alguien que conoce lo que es la lucha, somos los creyentes. Y yo le decía a mi esposa, me levanté un poco anoche tarde y oigo que hay una fiesta buena por cerca, digo, no, eso no están pensando en el COVID, están gozando. Y los cristianos estamos cuidándonos en la casa, bueno, el Señor es que sabe. Bien, vamos entonces a lo importante, que es la palabra. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Josué, el capítulo 1. Es un libro muy interesante, sobre todo este capítulo donde hay una gran encomienda para Josué. Ya murió Moisés, el gran líder, pero le tocó a Josué entonces la tarea de hacer que ese pueblo pasase a esa tierra prometida. Vamos a leer el verso primero. Dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora, pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Versículo 6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Bien, el título de esta meditación es El gran reto de Josué, la clave de su éxito. Y es una gran lección para nosotros hoy. Precisamente estamos en un momento donde el miedo cunde. Podría decir como el dicho del Chapulín, ¿verdad? Que no panda el cúnico. El miedo cunde y los creyentes no somos una excepción. Entonces, ¿qué hay que hacer cuando vemos que se torna la situación sombría? Recuerdo leer en el periódico hoy, del 31 del año pasado, el último día, titulaba grandes letras, con grandes letras, fin de año sombrío, decía. Naturalmente, sombrío significa triste o melancólico. Fin de año triste o melancólico. Y tiene el significado de lugar con poca luz, tétrico, melancólico. Esta palabra melancólico viene del griego subumbra, o sea, debajo de la sombra. Ese era el título que le daba este periódico a ese año que terminaba.
Ahora bien, la pregunta es para usted y para mí, para los creyentes. Realmente fue un año tétrico, fue un fin de año sombrío. ¿Qué le parece a usted? Bien, aquí tenemos un momento cumbre en donde ya Moisés no está. Oye, el gran Moisés, el gran líder, muere. Pero le toca entonces a su sucesor, a Josué, tomar ese gran pueblo y hacer que ese pueblo tome posesión de la tierra prometida. Ya Josué había sido, recuerden bien, uno de los testigos, de los 12 testigos que habían sido enviados a reconocer la tierra. Y fue él y Caleb, los únicos dos que dijeron, no, pero la verdad es que son tierras que se tragan a sus habitantes, son tierras de hombres gigantes. Nosotros no podemos contra ellas. Decían los otros testigos, espías, pero Josué y Caleb decían, sí, es verdad, son tierras de hombres gigantes, de hombres fieros, pero nosotros podemos tomar esa tierra. Alguien ha dicho con mucha certeza, me parece que el equivalente del libro de Josué en el Nuevo Testamento es la carta a los Efesios. Ahí tenemos todas las promesas de Dios, pero nosotros tenemos que apropiarnos de las promesas de Dios por la fe. Fíjense bien que los primeros que notamos, los primeros versículos de este capítulo primero que leímos, son promesas de Dios. Dice, por ejemplo, el 5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Nadie, ¿qué es lo que es? Nadie. Y dice, como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esa es la promesa. Ahora viene lo que le corresponde a Josué. Dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Vuelve y reitera, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Bien, el Señor hace la promesa, el Señor no miente, el Señor no cambia, Él es inmutable. Sus palabras son fieles y son verdaderas, están ahí. Ahora, Josué tenía que obedecer esta palabra. Entonces, primer punto, para que Josué pudiera tener éxito en su obra de conquista, primero tenía que obedecer la palabra. Anótelo, hermano. ¿Usted quiere que le vaya bien en su vida cristiana? Tiene que obedecer la palabra. Esa es la clave, el primer paso. Fíjate que dice, ten cuidado de cumplir con toda la ley de mi siervo, que mi siervo Moisés te ordenó. Yo no sé en la suya, pero aquí dice en toda la ley. No dice una parte. No dice, bueno, la que, ¿verdad? En toda la ley. Ahí está la clave, tiene que cumplir toda la ley de mi siervo Moisés. Él tenía que llevar a ese pueblo a tomar posesión de esa tierra, pero tenía que escuchar, o sea, que leer la palabra de Dios, porque esa era la clave. Y no solamente leerla, no solamente escuchar la palabra, sino prestarle atención a la palabra y obedecer la palabra sin vacilación. Ahora bien, hermano, tenga presente algo que es interesante que notemos. Si hacemos un cálculo, Josué murió con 110 años de edad. Todo ese proceso, que parte de aquí hasta
las conquistas de la tierra prometida tomaron unos 25 años. Por lo tanto, podemos deducir que Josué tendría unos 80 u 85 años de edad cuando se le hace esta promesa. 80 u 85 años de edad cuando se le hace esta promesa. Hay hermanos que dicen, hermano, ya yo cuando estaba joven, ¿usted no da cuenta de eso? No, yo cuando estaba joven, yo andaba por todo. Pero hermano, usted se retiró, a usted lo jubilaron. Fíjense, los últimos 25 años de la vida de Josué fueron los 25 años más brillantes de Josué. Si aún le hubiera dicho al Señor, ay Señor, ya yo estoy muy viejo, busca un muchacho, un joven. Mi hermano, trabaje mientras usted tenga fuerza, mientras usted esté vivo, hay muchas cosas que hacer por la obra. Si los viejos dicen, no, ya estos jóvenes, vamos a reducir el pelotón de soldados que tiene que pelear cada día la buena batalla. Así que, mi hermano, anímese. Josué con esa edad llegó a ser el gran Josué que conquistó parte importante de toda esa tierra que el Señor le había prometido. Bien, pero tenía que obedecer la palabra. En Santiago tenemos un pasaje paralelo, Santiago capítulo 1, versículo 25. Dice allí Santiago, el que mira atentamente la ley perfecta, la ley de la libertad, y la obedece, no habiéndose convertido en un oyente olvidadizo, sino en un hacedor eficaz, este es el hombre que será bendecido en lo que hace. Oiga bien, mira atentamente. Todas las palabras en la Biblia son importantes. No dice que mira así, atentamente. Preste la atención a todo esto. Mira atentamente a qué. A la ley perfecta. La ley de Jehová es perfecta. Es perfecta. Cuando dice perfecta es que ni le falta ni le sobra nada. Perfecta. No hay que añadirle nada. Pero tiene que mirar atentamente a la ley y obedecerla para que le vaya bien. Eso es como cuando usted, como médico, ve a un paciente, lo examina, hace un diagnóstico, le dice, mire, tómese esa medicina. Bueno, él puede decir, ¿qué medicina? Se ve que sí, esta medicina se ve bonita, pero no le va a hacer nada si usted no se la toma. Usted puede decir, oye, ese doctor me examinó, que eso es una maravilla, y estudio, me hizo análisis de todo tipo, y me dijo lo que yo tenía. Pero si usted no se tomó la medicina, usted no fue a nada. Entonces, así mismo es la palabra. Hay que obedecerla para que nos vaya bien. Dice, para cuidar. Y esta palabra para cuidar es el verbo en hebreo shamar, que transmite la idea de velar por algo para guardarlo y protegerlo de daños o pérdidas. O sea, guardarlo con minucia, guardarlo con interés, con cuidado extremo. Asimismo, cuando uno hace con la palabra, ella puede hacer el bien. Entonces, primer punto es obedecer la palabra. Si Josué quería ser exitoso en esa obra de conquista, que era una obra de conquista humanamente imposible, porque sencillamente esas eran ciudades amuralladas, ciudades que tenían ejércitos reconocidos por su valor, hombres gigantes, entrenados. Y este pueblo, que lo que había estado en el desierto y había salido de esclavitud, no tenía entrenamiento militar alguno. Pero su éxito estaría en obedecer la palabra de Dios. Eso es fe. Hay gente que dice, yo tengo mucha fe, hermano, la fe es mía. Pero usted no conoce la voluntad de Dios.
y a veces la conoce pero no la obedece, eso no es fe. Entonces, primer punto, obedecer la palabra de Dios. Segundo, no apartarse de la palabra de Dios. Dice, no te desvíes de ella, ni a la derecha ni a la izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Dice, no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Notemos que como parte del cumplimiento de las promesas de Dios, Josué fue llamado a ejercer la fe a través de un liderazgo fuerte y valiente. Se les reitera aquello de que tuviera valor. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. La soberanía divina se expresa a través de la respuesta humana. Ya él había determinado, Jehová le había dicho que ellos iban a poseer toda esa tierra. Él era el soberano. Ahora bien, eso tenía que expresarse en la realidad a través de la respuesta humana, que era la obediencia. Entonces vemos que primero Dios pronuncia la palabra de promesa, la declaración indicativa de quién es Él y lo que hará, y luego eso nos anima como sus siervos a creer eso y a dar un paso al frente, confiar y obedecer. Ustedes recuerdan a Pedro cuando estaba allí en el mar revuelto y ellos ven allá, este es un fantasma. Y el Señor dice, bueno, dice Pedro, si tú eres el Señor, di que yo pueda caminar sobre las aguas. ¿Y qué dijo el Señor a él? Ven, ahí está la promesa, ven. Y quiero abrir un paréntesis ahí, porque hay mucha gente que dice, no tengo promesa, yo tengo fe. Y hacen, oye, pero el Señor no te llamó, el Señor no te ha dicho eso. Tú estás actuando presuntuosamente, porque tú tienes una supuesta fe. Eso no es fe, porque fe es una respuesta a una promesa de Dios. El Señor le dice, ven. ¿Y qué hizo Pedro? Fue. ¿Y qué pasó? Comenzó a caminar en las aguas. Eso no podía ser humanamente posible, porque nadie ha caminado sobre las aguas. Pero él obedeció a la promesa del Señor, que venga, y él fue y caminó. Sabemos ya la historia, cómo comenzó a mirar para los lados y vino el miedo. El miedo es producto del pecado. Hermano, hay que cuidarse con este virus. Yo no estoy diciendo que no se cuide, ¿verdad? Claro que sí. Pero cuidado si detrás de eso hay un gran miedo. Entonces, cuando Pedro vio todo ese lío, de toda esa ola revuelta, se comenzó a hundir. ¿Y qué hizo Pedro? Una oración. Señor, sálvame. Una oración cortica, pero la oración no tiene que ser larga para ser efectiva. Señor, sálvame. Estaba bien dirigida al que puede. ¿Y qué hizo el Señor? Lo sacó y ¿qué le dijo? ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? O sea, su problema fue la duda. Desconfió en la promesa del Señor. Hay un escritor estudioso que dijo sobre la expresión esfuérzate y sé muy valiente lo siguiente: este mandamiento se basa en el poder de Dios a través de su palabra. Esta es una exhortación muy contundente que indica que se necesitaría una mayor fortaleza de carácter para obedecer la palabra de Dios fiel y plenamente que para ganar batallas militares. ¿Qué le parece? Era más difícil obedecer la palabra de Dios fiel y plenamente que ganar batallas militares. El énfasis de estos versículos está claramente puesto en el cuerpo de la verdad escrita. Tú tienes que obedecer, no te desvíes, esfuérzate y sé muy valiente.
no te apartes ni a derecha ni a izquierda. Esa frase la vemos en otros pasajes y es una palabra equivalente en el hebreo a pecado. Y también pasa ya al griego a la palabra amartía, que significa desviarse, como ustedes saben, desviarse del camino. El desviarse a la derecha o a la izquierda habla de pecado. Cuando usted se va para este lado o para el otro, entonces no está cumpliendo la voluntad del Señor, y todo lo que no va acorde con la voluntad de Dios es pecado. La voluntad de Dios está expresada en la palabra. Nosotros tenemos que obedecer la palabra. Cuando no lo hacemos así, eso es pecado. Porque todo lo que no proviene de fe es pecado. Y ya dijimos que fe no es más que respuesta a la voluntad de Dios. Hay que tener eso bien claro. Que yo tengo fe y me voy para la montaña. Pero y Jehová te mandó a ti, eso eres tú que estás diciendo que vas a coger para allá. O sea, esto no es fe, es presunción. Fe es respuesta a lo que el Señor nos ha dicho que tenemos que hacer. Entonces, no te apartes ni a derecha ni a izquierda. Habla de una desviación de la norma, una claudicación, una perversidad, un fallo. Dios mismo es la norma. Él es que te está diciendo qué tú tienes que hacer. Si lo haces así, te va bien. ¿Usted quiere que le vaya bien en la vida? Haga siempre la voluntad de Dios. Una lección importante que aprendemos de ahí es que en nada hay más margen para la demostración del más alto heroísmo moral que en atreverse en todas las circunstancias a adherirse firmemente a la palabra de Dios como regla de nuestra conducta. Es en esto primordialmente que la fortaleza del soldado cristiano debe manifestarse. La fortaleza del soldado cristiano, y todos nosotros somos soldados, se manifiesta cuando nos adherimos firmemente a la palabra de Dios. Cualquier cosa que nosotros pensemos hacer, preguntémonos primero, ¿va acorde con la voluntad de Dios? Si va acorde con la voluntad de Dios, le va bien. Ahí no hay duda alguna, ahí no hay nada por lo cual nosotros tener la duda de si va a salir bien o no. No, es una promesa. Entonces, ya tenemos 2 puntos, ¿verdad? Primero, obedecer la palabra. Segundo, no apartarse de la palabra. Y en tercer lugar, meditar en la palabra. El versículo 8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que te guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Notemos siempre cuando leemos la Biblia, y debemos leerla con detenimiento, palabras como esta. Dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca, ¿qué es lo que es? Nunca. Nunca es nunca. Yo cuando estudiaba medicina, cuando era estudiante de medicina, me aprendí un truco que me dijo un profesor que nunca se me olvidó y me fue bien. Decía él: mire, cuando usted encuentre en medicina la palabra nunca o siempre, casi siempre esa respuesta es no. Porque la medicina no es una ciencia exacta. Por ejemplo, y es muy del dominicano, y tú tienes gripe, muchacho, tómate tal cosa, esto fue un cuchillo. Bueno, te fue un cuchillo a ti, pero puede ser que al otro no. La vitamina o el medicamento que a mí me va bien, puede ser que al otro se lo lleve el mismo medicamento. O sea que no siempre todo en cosas como el caso de la medicina
y en el sentido general de las obras humanas. No hay eso de nunca y siempre. Pero aquí dice, óigalo bien, mi hermano, subráyelo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Tenga en cuenta, mi hermano, que Dios ya le ha dicho a Josué que obedezca. Le ha dicho ya que obedezca. Ahora, en este versículo, le va a decir entonces cómo debe obedecer. Fíjese que el Señor no deja la cosa a mitad, Él dice las cosas completas para evitar la especulación. Yo pensé, no, Él te va a decir ahora cómo. Dios le ha mostrado a Josué sus posesiones. Le dijo que se preparara y ahora le da el plan para tomar el regalo de la tierra prometida. Y le dice cómo obedecer esta. Dice que debe él meditar. Dice, nunca se apartará de tu boca el libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Entonces, el tercer punto importante para obtener el éxito es meditar en la palabra de Dios. La meditación sobre la palabra debe ser de día y de noche. Y esto es fundamental en la campaña contra las poderosas fuerzas enemigas. Fíjense que dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. De día y de noche meditarás en él. De esa manera era que ellos podían vencer a esos enemigos poderosos a los cuales tendrían que enfrentar. Enemigos mucho más poderosos que ellos, humanamente hablando. Ahora bien, nosotros los creyentes tenemos enemigos constantes. Ojalá fueran enemigos como el COVID, que hay algunos que le dan y no se dan cuenta. Ahí estaba hablando uno de los amigos nuestros, de los neurólogos de Santiago. Vamos a llamarle maestro por viejo. Ya decía, bueno, yo iba a operar y me hicieron una prueba al azar porque no podía entrar. Y dio positivo. Yo pues no me siento nada. O sea, ese es lo que llaman asintomático. Y una gran parte le da una gripe mala, como dice la gente, y están en su casa. Ahora bien, estos enemigos del creyente, oye, esos son, pero es ahí, eso no es que juego. Entonces los enemigos nuestros, óigalo bien, de los cuales recibimos implacables ataques continuamente, son el mundo impío. El mundo impío. Oye, el mundo no nos saca el guante, eso ahí. Por otro lado tenemos la carne caída, la vieja naturaleza, que es la que nos dice, hoy nos dijeron temprano, muchachos, tú piensas ahí, pues tú no te quieres. No, ya yo veo. Tú vas a meterte en la iglesia y lloviendo. Ay. Pues tú no te quieres, muchacho. No, pero no es por ti, es por la familia tuya, ¿verdad? Ella razona mucho. Y tenemos también el diablo, que es engañoso, todos los cuales buscan robar, matar y destruir. Esa es su función de ellos. Buscando así que nosotros heredemos la vida plena prometida en Jesús. Lamentablemente, la mayoría de los creyentes no llegamos, me voy a incluir naturalmente, a disfrutar lo que se llama la vida abundante. Nos quedamos ahí, hermanos, que somos salvos, pero no salimos de ahí, de estar como los hermanos
cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, que en ocasiones decían, caramba, pero cuando yo estaba allá en Egipto estaba mejor, ahí yo, claro que uno comía allá en Egipto. Nunca disfrutaron de la vida abundante, naturalmente, porque no han tenido el valor suficiente como para disfrutar de las bendiciones que ahora en la tierra podemos nosotros disfrutar, siempre y cuando seamos, como quería el Señor con Josué, que nos esforcemos y seamos muy valientes. Estaba leyendo en una revista de neurología española y le comentaba a mi esposa acerca de algo que se está hablando ahora, porque es vamos a llamarlo un síndrome nuevo, se llama el síndrome de la sobrecarga informativa. Y voy a citarle un párrafo es un artículo de revisión bastante largo. Dice: vivimos la época de mayor difusión de información en la historia de la humanidad, y este exceso de información ha dado como consecuencia considerar la atención humana como un bien escaso. La sobrecarga informativa es la situación en la cual la cantidad o la intensidad de información excede la capacidad limitada de procesamiento cognitivo del individuo. ¿Qué quiere decir él con esto? Fíjense bien, usted y yo andamos con una cosita que a cada rato le hace una cuestión aquí, ya uno comienza y la atención se difumina. La atención es el hecho de estar poniendo atención. Bueno, esto no hay que ser un experto para darse cuenta de eso. Yo estoy hablando, los profesores, Papo fue profesor mucho tiempo y sabe que pongan atención, porque si no hay atención no se aprende. Hay una enfermedad, una condición que nosotros vemos que se llama trastorno de la atención déficit de la atención por hiperactividad. También puede ser por hipoactividad. Pero en fin, no aprenden, no porque no son inteligentes, sino porque tienen trastorno de la atención. Entonces hay que poner atención. Por eso dice la palabra aquí, lo que el Señor le está diciendo a Josué, que debe meditar en la palabra de día y de noche. Meditar es reflexionar en ella, es poner la atención en ella. Si comenzamos a estar oyendo una noticia por aquí, ¿y qué es lo que ahora va a nuevo? Va a estar la atención dispersa y la palabra es quitada de nuestro corazón. Así que tenemos que tener mucho cuidado si hay algo que nos está robando la atención que merece la palabra. Una cosa, dijimos, es decirle a un líder, sé fuerte y sé valiente, y otra cosa es capacitarlo para hacerlo fuerte y valiente. Pero la fuerza y el valor de Josué vendrían de meditar la palabra de Dios, de creer en las promesas que ella contiene y de vivir en obediencia a sus preceptos. De ahí que vendría el valor. Si nosotros tenemos miedo, y ahora el miedo está por doquier, y cuidado, ¿verdad? Porque uno no sabe. Ese valor que necesitamos va a venir de meditar en la palabra de Dios. La palabra de Dios da fuerza, la palabra de Dios da valor. Pero tenemos no solamente que meditar en ella, sino de creer en sus promesas. Y tenemos que vivir en obediencia a ella. El Salmo 1 es un salmo interesante. Comienza diciendo, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Se puso a estar oyendo a todo lo que estaban hablando por ahí. Usted sabe que, ya que estamos en el COVID, se ha hecho estudios, se ha visto que más del 80% de las informaciones del COVID que andan en las redes sociales son falsas. Es para crear angustia a la gente. Ay, señores, y ya la gente no pone la Biblia porque la mente está mala y una noticia. No nos deje eso afuera, medite en la palabra.
Eso es lo que está creando es angustia innecesaria y un gran temor y ansiedad, y la gente no está durmiendo porque están sobrecargados de cosas como esa. Pon tu atención, mi hermano, y medita en la palabra de Dios. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ahora viene lo positivo, sino que en la ley de Jehová está su delicia. En ella medita de día y de noche. Resultado de eso será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y lo bonito es lo último. Y todo es todo, no dijimos que todo es todo. Todo lo que hace prosperará. Ahí está el secreto. Ahí está el secreto. Entonces tenemos que ser estudiosos de la palabra de Dios. Hay un escritor llamado, bueno, murió, pero se llamaba A.W. Tozer, escribió lo siguiente, pongan atención. Decía él, léela mucho, léela a menudo, reflexiona sobre ella, piensa en ella, medita en ella, medita en la palabra de Dios de día y de noche. Cuando estés despierto por la noche, piensa en un versículo útil. Levántate por la mañana, no importa cómo te sientas. Piensas en un versículo y haz la palabra de Dios el elemento importante de tu día. El Espíritu Santo escribió la palabra. Y si tú le das mucha importancia a la palabra, oiga bien, Él te dará mucho valor. Es a través de la palabra que Él se revela a sí mismo. Entre esas cubiertas hay un libro viviente. Dios lo escribió y todavía es vital, efectivo y vivo. Dios está en este libro. El Espíritu Santo está en este libro. Y si tú quieres encontrarlo, ve a este libro. Así que hable menos, póngase a oír menos noticias y déjame oír qué es lo que dice. Uno sabe lo que está pasando. Vaya a leer su Biblia. Yo con eso no quiero decirle que usted no se lea, porque hay que saber lo que está pasando. Pero que eso no le esté agobiando su corazón. Ponga su confianza, ponga su atención, medite en la palabra de Dios. Hay una cita también de un predicador conocido, Adrian Rogers. Decía él, debemos meditar en la palabra de Dios. No basta con citarla, debemos darle vueltas en nuestras mentes. Nunca predico un sermón, sino que tomo la palabra de Dios, oiga bien, la mastico, la digiero y la vuelvo una y otra vez en mi mente. Y durante toda la noche, cuando duermo, estoy predicando. Algunos de ustedes leen la Biblia y se preguntan por qué no les hace ningún bien. Me recuerda esa definición de educación. ¿Sabes lo que la educación es? La educación es el proceso por el cual el material del cuaderno del profesor ingresa al cuaderno del estudiante sin pasar por la mente de ninguno de los dos. La meditación te da conocimiento sobre Dios. La obediencia te da conocimiento de Dios. Y no hay forma de conocer a Dios sin obedecerle. Usted puede saber, hay gente que sabe la Biblia, la recita, pero no la obedecen. Entonces no hay forma de conocer a Dios sin obedecerle. Y termino, dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien.
porque entonces harás prosperar tu camino y todo es todo, te saldrá bien. Para disfrutar de prosperidad y tener éxito en la conquista de Canaán, Josué tenía que tener muy en cuenta 3 aspectos de las Escrituras. Primero, la ley no debía apartarse de su boca, o sea, debía hablar de ella continuamente. Segundo, debía meditar en ella de día y de noche, pensar en ella continuamente. Y tercero, debía hacer todo lo que está escrito en ella, o sea, obedecer plenamente los mandamientos y actuar acorde con ellos. Entonces tendrá prosperidad. ¿Por qué muchos creyentes no prosperan? Porque no obedecen. No obedecen a la palabra. Y pongo aquí un ejemplo clásico, ¿verdad? Yo sé que, como diría don Pablo aquí, nadie le ha pasado eso. Muchacha, no te cases con ese hombre que no es cristiano. Él no es cristiano. No, pero él es bueno, a él le gusta. Sí, él va a la iglesia, y la familia. No te cases con ese muchacho, él no es creyente. Ya los ejemplos, ¿cuánto? Se casó. El primer año hasta le va bien. Pero después lágrimas de sangre porque no obedecieron la palabra de Dios. Tú quieres que te vaya bien en todo, obedece la palabra de Dios, entonces tendrá prosperidad. La palabra también puede significar entonces tendrá éxito. Recordando que el éxito de Dios es muy diferente a lo del hombre. El éxito de Dios siempre va en la dirección correcta. A Josué se le aseguró que si vivía acorde con lo que estaba escrito en la palabra de Dios, lograría éxito. Pero no cualquier éxito, ¿eh? La promesa de Dios para Josué, así como es para nosotros hoy día, es que si vivimos de acuerdo con todo lo que está escrito en la Biblia, lograremos no éxito, sino buen éxito. Josué, al terminar sus días, terminó bien. Josué es uno de los grandes personajes, como alguien ha dicho que no se le puede decir cometió un error grave. ¿Usted se da cuenta de eso? Moisés, el gran líder, pero falló en un momento dado y eso marcó su vida, su biografía, pero Josué no. Y cuando ya estaba viejo, le dijo al pueblo, mire, ustedes, mira, vea que usted va a escoger. Llega el momento que usted ya es grande, que usted tiene que tomar una decisión por usted. Yo soy el líder. Ustedes deciden a quién ustedes van a seguir. Ahora bien, yo y mi casa serviremos al Señor. Qué bueno que nosotros podamos terminar así. Entonces, de seguro que si nosotros hacemos todas estas cosas, como le pasó con Josué, vamos a terminar bien. ¿Tenemos miedo? No, el miedo es de uno, de nuestra naturaleza caída. Vivimos con miedo. ¿Usted quiere que ese miedo se vaya? Obedezca la palabra de Dios. No se aparte de ella ni a derecha ni a izquierda. Y medite en la palabra, léala, medite en ella, reflexione en ella. Haga como esa vaca que se come su hierba, se acuesta un rato y vuelve y la regurgita y la rumia otra vez. Y usted verá cómo se le ve ese miedo, porque el miedo no es producto de la fe, el miedo es producto del pecado. Por eso la Biblia tiene, según algunos estudiosos, 365 veces dice, no temáis. Alguien ha dicho eso para que todos los días nosotros tomemos un versículo del año donde el Señor nos dice a nosotros, no temáis. Así que
Hermano, ahí está el éxito de por qué Josué terminó sus días después de haber hecho tremendas conquistas de esa tierra prometida. Debemos nosotros imitar a Josué, un gran ejemplo para nuestras vidas. Si queremos vivir vidas cristianas victoriosas, la vida cristiana abundante, esa es la clave, ese es el secreto. Oremos. Padre amado que estás en los cielos, gracias te damos porque tenemos promesas grandes, pero que son fieles y verdaderas. Gracias, Padre, porque tenemos la gran promesa, y es que un día no muy lejano veremos a nuestro Señor Jesucristo cara a cara, tal cual es. Estamos esperando su venida, que no se tarda, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, para que muchos puedan venir al conocimiento de la verdad. Pero Padre, ayúdanos a estar preparados para aquel encuentro grandioso, cuando veremos a nuestro Señor cara a cara, tal cual es. Ahora, Padre, bendícenos, ayúdanos. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos, Padre, finales. Están profetizados que serían estos tiempos, estos últimos tiempos. Pero ayúdanos a que nuestra fe se mantenga en alto, que no claudiquemos, que nos mantengamos valientemente enfrentando las huestes que nos batallan día a día. Mira el mundo con todos sus atractivos, mira nuestra naturaleza caída, constantemente tratando de que vayamos contrario a lo que es tu voluntad, y el diablo, el gran engañador. Ayúdanos, por lo tanto, Padre, a nosotros estar todo el tiempo obedeciendo tu palabra, que no nos apartemos ni a derecha ni a izquierda de ella, y que meditemos día y noche en ella. Así vamos nosotros con todas las armaduras de que tú nos están disponibles para nosotros, salir victoriosos de esta batalla que no tiene cuartel. Bendícenos, ayúdanos, guíanos siempre. Todas estas cosas las pedimos y te damos las gracias por todo en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.